extraordinaria a la defensa de los derechos mediante los procesos principalmente de amparo y habeas corpus. Dejando a un lado la evolución histórica de los derechos y teniendo en cuenta que nos encontramos ahora en esta etapa que acabo de mencionar, es importante tener una claridad conceptual acerca de cuál es el término, la terminología correcta para referirnos a los derechos. Y tradicionalmente ha surgido una confusión entre el uso de los términos derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Cuáles son los criterios que nosotros podemos utilizar para distinguir entre estas dos clases de derechos? Podemos utilizar tres criterios en particular. Un criterio que lo proporciona el derecho positivo, otro criterio que lo proporciona un criterio lingüístico y un criterio sedes materia. En cuanto al criterio del derecho positivo, algunos autores sostienen que los derechos humanos son aquellas pretensiones morales justificadas que pertenecen al ámbito de la moral crítica y pretenden ingresar al ámbito de la moral legalizada. ¿Qué quiere decir esto? Son aspiraciones válidas que aún no han sido reconocidas como derechos, pero que pretenden que positivamente se les reconozca como tales. En cambio, por su parte, los derechos fundamentales serían aquellos que efectivamente se encuentran reconocidas por el ordenamiento jurídico y específicamente en las normas jurídicas de más alta jerarquía dentro del mismo, como la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Según el criterio lingüístico, diríamos que algunos autores desaconsejan el uso del término derechos humanos porque sugieren que es un término demasiado vago y demasiado emotivo, que puede generar a cierta clase de confusiones. En cambio, el término derechos fundamentales suele ser más específico para referirse a aquellos derechos que reconoce tanto la Constitución como algunos tratados internacionales. Existen en otras latitudes, como por ejemplo en México, el uso de estos términos, derechos humanos y derechos fundamentales, se hace de forma indiferente. Es decir, se le llama derechos humanos y fundamentales tanto a los reconocidos en la Constitución como a los reconocidos en tratados internacionales. Y por último, tenemos el criterio sedes materia, que se refiere a la ubicación de los derechos como criterio de determinación para saber si se trata de un derecho humano o un derecho fundamental. Este criterio suele ser el más práctico y el más utilizado en nuestro medio. Diríamos, siguiendo al mismo, que los derechos humanos serían aquellos que se encuentran reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos y derechos fundamentales serían aquellos que se encuentran reconocidos en la Constitución de la República. De esta forma, todo derecho fundamental sería un derecho humano, pero no todo derecho humano sería un derecho fundamental. Partiendo de esta distinción, para nosotros no es tan relevante hacer esta distinción entre derechos humanos y fundamentales, sino que podríamos utilizar los términos de forma indistinta, aunque sabremos a qué nos referimos cuando hablamos de uno y de otro. Pasando a qué vamos a entender entonces por derechos humanos y por derechos fundamentales, yo soy partidario de una definición que proporciona la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 8 del 97, que me parece puede ser aplicable para ambas clases de derechos. En esa sentencia, la Sala de lo Constitucional sostiene que los derechos fundamentales son las facultades o poderes de actuación reconocidos a la persona humana como consecuencia de exigencias ético-jurídicas derivadas de su dignidad, su libertad y su igualdad inherentes, que se encuentran positivados en el texto constitucional y que en virtud de dicha positivación gozan de la misma supremacía y protección reforzada de la que goza la Constitución.
Esta es la definición de derechos fundamentales que da la Sala de lo Constitucional. Esa definición puede ser traspolada a los derechos humanos con la única diferencia es que diríamos que estos se encuentran positivados no en la Constitución, sino en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Veamos que en la definición se hace hincapié a tres valores fundamentales que son seña distintiva del liberalismo y por lo tanto de las democracias liberales contemporáneas, que es la dignidad de la persona, que implica que la persona no debe ser tratada como una cosa, sino que posee en sí misma un valor por el hecho mismo de ser persona, la libertad y la igualdad. Sabiendo esto, es importante que tengamos en cuenta algunas características que identifican a los derechos y también algunas propiedades que hacen distinguibles a los mismos. ¿Por qué hablo de propiedades? Bueno, porque existen otras categorías, como por ejemplo la de derecho subjetivo. Un derecho subjetivo, si seguimos a Robert Alexy, nos diría que es un todo conformado por una disposición de derecho, una norma de derecho y una posición de derecho. Entonces, los derechos humanos y fundamentales tienen la misma estructura de un derecho subjetivo. Tienen una disposición de derecho fundamental, una norma de derecho fundamental y una o varias posiciones de derecho fundamental. ¿Qué distingue entonces, por ejemplo, a un derecho que se encuentra contenido en la LEPINA o un derecho que se encuentra contenido en la Ley General de los Deportes de un derecho que se encuentra contenido en la Constitución o en un tratado internacional de derechos humanos? Carlos Bernal Pulido, siguiendo a Robert Alexy, sostiene que los derechos humanos y fundamentales se distinguen por poseer propiedades distintivas, propiedades formales y propiedades materiales. Dentro de las propiedades formales, tenemos que únicamente van a ser considerados derechos fundamentales aquellos que se encuentren reconocidos en la Constitución de la República y que por tanto también serán considerados derechos humanos aquellos que se encuentren contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. En cuanto a las propiedades materiales, es decir, el contenido que deben tener estos derechos para ser considerados fundamentales o humanos, Carlos Bernal sostiene que estos deben estar encaminados a proteger y a preservar la dignidad, la libertad, la igualdad, la autonomía y las necesidades básicas de la persona. Bien, vamos a hablar también de algunas características de esto. La primera característica es la dimensión subjetiva y objetiva que estos poseen. En cuanto a dimensión subjetiva, estos se refieren a que pueden ser utilizados por la persona como parte del ejercicio de la defensa de sus derechos. Es decir, cuando una persona está siendo víctima de una vulneración particular dentro de sus derechos humanos y fundamentales, puede activar y se reconoce de esta forma la dimensión subjetiva. Pero los derechos también tienen una dimensión objetiva. Recordemos que al encontrarse contenidos dentro de la Constitución y dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, estos también gozan de la misma jerarquía o supremacía de la que gozan dichos instrumentos. Por lo tanto, estos derechos deben de ser respetados y aplicados por todas las esferas del poder público y también por todas las personas particulares. Es decir, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa al momento de emitir una ley debe tener en cuenta los derechos fundamentales. El órgano ejecutivo, al momento de emitir el reglamento, también debe tener en cuenta el respeto a los derechos. Incluso una municipalidad, en la emisión de una ordenanza municipal, debe respetar el contenido de los derechos. A esto se refiere la dimensión objetiva. Relacionado con la dimensión objetiva, tenemos los
otra característica que es el efecto irradiante y